No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En el 2023 comencé a subarrendar una cabaña por un par de meses debido a que mi padre y yo estábamos discutiendo mucho y necesitaba mudarme. El arrendatario original de la cabaña estaba pasando por problemas personales y decidió dejar el lugar. Para simplificar, me referiré a él como mi casero. La cabaña era un alquiler completo y se pagaba mes a mes, lo cual era ideal por mi situación temporalmente complicada. La cabaña tenía 2 pisos, con una pequeña cocina, un espacio de sala tamaño decente y un dormitorio al que se accedía subiendo una pequeña escalera. La entrada al dormitorio estaba protegida por una puerta tipo trampilla que había que levantar para entrar. Llevaba un mes viviendo ahí y ya había pagado el alquiler del segundo mes, por lo que estaba completamente instalado. La cabaña se encontraba al final de un camino de tierra junto a otras casas similares. Una de ellas parecía estar desocupada, ya que nunca veía coches estacionados ni luces encendidas. De las otras casas sabía que estaban habitadas, aunque nunca llegué a conocer a los vecinos. Trabajo turnos de 12 horas y cuando llego a casa suelo estar tan agotado que me voy directamente a la cama y pongo la televisión hasta quedarme dormido. Una noche, después de llegar a casa, me preparé un sándwich de mantequilla de maní y jalea y un batido de proteínas como cena ligera antes de acostarme. Siempre cerraba la trampilla del dormitorio por la noche, ya que me hacía sentir incómodo dormir con la entrada abierta, aunque esa trampilla no tenía cerradura. Esa noche, mientras veía televisión en la cama, escuché una voz desde abajo que decía: ¿Quién está arriba? Mi corazón se detuvo por un segundo y me incorporé rápidamente. Sonaba como si la voz estuviera dentro de la casa, aunque también podría haber venido de afuera. Apagué la televisión con el control remoto, me acerqué a la pequeña ventana circular sobre la cama y miré afuera. No vi a nadie, pero estaba muy oscuro. Pregunté: ¿quién está ahí? Y el silencio ensordecedor que siguió me puso más nervioso. Abrí la trampilla del piso y miré hacia las escaleras, llamando incluso a mi padre pensando que tal vez había venido. No hubo respuesta. Bajé las escaleras con mucho miedo y encendí el primer interruptor de luz que encontré, iluminando la sala de estar. No vi a nadie y en el fondo de mi mente asumí que alguien afuera podría haber gritado. Encendí la luz del exterior y miré por las ventanas, pero tampoco había nadie afuera. Desconcertado, apagué la luz de la sala y volví al dormitorio, cerrando nuevamente la trampilla. Encendí la televisión otra vez y no habían pasado ni 5 minutos cuando escuché golpes en la trampilla. Eran golpes fuertes, como si alguien estuviera tratando de asustarme. En ese momento ya no tenía dudas, alguien estaba dentro de la casa. Me quedé completamente inmóvil, demasiado aterrorizado para moverme. Lo peor era que esa trampilla no tenía cerradura, así que quien fuera podía entrar fácilmente. Después de 20 minutos inmóvil, me armé de valor para buscar mi teléfono, pero no estaba en mi mesita de noche. Tampoco lo encontraba por ningún lado y pensé que tal vez lo había dejado abajo. Abrí la trampilla cuidadosamente, miré hacia la sala iluminada por los destellos de la televisión y bajé en silencio. En lugar de encender las luces, salí descalzo por la puerta trasera y corrí hacia la casa de un vecino que sabía que estaba habitada, ya que tenían luces encendidas. Toqué rápidamente la puerta y al mirar a través de la ventana vi a alguien observándome desde dentro. Les expliqué a gritos que era su vecino, que necesitaba usar su teléfono para llamar a la policía. Pero el hombre no respondió, solo me miraba fijamente, lo que me inquietó aún más. Retrocedí lentamente, sintiéndome incómodo, y tuve la fugaz idea de que tal vez él estaba involucrado en lo que estaba ocurriendo. Regresé a mi cabaña, cerré la puerta trasera y encendí todas las luces. Busqué a un intruso y a mi teléfono, pero no encontré nada. Finalmente lo hallé en el auto, en la consola central. Estaba tan cansado antes que lo había dejado ahí. Entré nuevamente con el televisor aún encendido en el dormitorio. Al subir las escaleras vi a un hombre sentado en mi cama mirando la televisión. Grité y él giró lentamente la cabeza para mirarme. Antes de que pudiera ver más, salí corriendo escaleras abajo y llamé al 911 desde mi auto. Desde mi coche observé la casa mientras hablaba con la operadora del 911. Vi a alguien pasar por el patio trasero y desaparecer en el bosque. Informé de esto cuando llegó la policía. Un oficial revisó la casa y el dormitorio, pero ya no había nadie. Me preguntó si tenía otro lugar donde quedarme esa noche y terminé regresando a casa de mi padre después de recoger algunas cosas importantes. Al día siguiente volví a la cabaña, pasé una noche más y luego recogí el resto de mis pertenencias. Afortunadamente, el casero accedió a devolverme parte del dinero. Cuando le describí al hombre que había visto, no hizo más preguntas, lo cual me pareció sospechoso.
Entre el vecino que no respondió, el casero con su necesidad repentina de mudarse y el intruso, todo parecía estar conectado, o tal vez solo estoy pensando demasiado. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era un martes por la noche, alrededor de las 11 en 2013. Caminaba por una calle poco iluminada de regreso a casa después del trabajo. Mi coche estaba en el taller, así que me veía obligada a caminar casi 5 kilómetros todos los días para llegar a casa. El trayecto duraba apenas 1 hora, así que llegaba antes de la medianoche. Vivo en un pueblo pequeño, donde después de las 10 rara vez hay coches en la carretera. Los únicos vehículos que se ven son camiones pesados o de carga. Había caminado por un par de kilómetros cuando tomé un camino de tierra. Mi casa estaba algo apartada, por lo que tenía que atravesar caminos rodeados de bosque para llegar. Mientras giraba, escuché el sonido de un motor en la distancia que se acercaba lentamente. Miré y vi a un par de kilómetros una furgoneta moviéndose despacio sin luces. Al principio no me pareció extraño, ya que en mi pueblo hay un concesionario que vende coches usados con partes defectuosas como faros rotos. Supuse que era uno de sus clientes. Seguí caminando por el camino lateral mientras la furgoneta avanzaba lentamente por la carretera principal. De repente, escuché el rugido del motor. La furgoneta aceleró rápidamente y encendió las luces. Me sobresalté, pero no me preocupé. Eso fue hasta que se acercó al cruce hacia mi camino. Apagó las luces de nuevo y redujo la velocidad. Ahora sí estaba asustada. Aceleré el paso sin mirar atrás, pero finalmente lo hice para confirmar si me seguían. Mis sospechas se confirmaron. La furgoneta había girado hacia el camino de tierra. Estaba apenas a unos 300 metros de distancia, así es que empecé a caminar mucho más rápido. Cuando volví a mirar, me aterroricé. La furgoneta estaba detenida, con las puertas del conductor y del pasajero abiertas. Salí corriendo por el camino de tierra. Escuché lo que estoy segura fue un disparo cercano. Pensé que iba a morir. Giré rápidamente hacia el bosque y me escondí detrás de una gran roca. Escuché la voz de un hombre, probablemente de mediana edad, diciendo: «Creo que se metió al bosque». Para mi horror, oí voces de 3 chicas jóvenes y una respondió: «De acuerdo, señor, veremos si la encontramos». Ya no solo temía por mi vida, sino que temía ser obligada a formar parte de lo que fuera este grupo enfermizo. Contuve la respiración y cubrí mi boca para no hacer ruido. Luego escuché al hombre decir: «Quien la encuentre no tendrá que beber sangre esta noche». Mi mente se llenó de pensamientos aterradores. ¿Es esto un culto satánico? ¿Esas chicas están secuestradas? ¿Me convertiré en una de ellas? Pasó lo que parecía una eternidad, escondida detrás de la roca, temiendo cada sonido. Para mi alivio, escuché sirenas de policía cerca. Permanecí allí escondida hasta sentirme segura. Luego miré detrás de la roca y vi luces rojas y azules justo fuera del bosque. Corrí hacia ellas lo más rápido que pude, gritando por ayuda. Los policías se acercaron y me preguntaron: «¿Sabe usted algo sobre este cuerpo?». Confundida, pregunté: «¿Qué cuerpo?». Entonces vi frente al coche patrulla algo que nunca olvidaré: el cuerpo desnudo de una joven, destripado, con sangre por todas partes. No había rastro de la furgoneta. Les conté todo a los policías: la furgoneta, el hombre, las chicas, lo de beber sangre. Me dijo que investigarían y fueron amables al llevarme a casa esa noche. No pude dormir. Miré por la ventana y vi la misma furgoneta avanzando lentamente sin luces por mi calle. Esta vez fui inteligente y anoté la matrícula. Llamé inmediatamente a la policía. Les di el número y llegaron poco después. Como esperaba, la furgoneta ya se había ido. Lo que los policías me dijeron me horrorizó aún más. Verificamos el número de matrícula. Está registrada en otro estado. Pero lo extraño es que otras comisarías del país han reportado la misma noche una furgoneta sospechosa con esa misma matrícula. Me dijeron que me llamarían si obtenían más información, pero nunca lo hicieron. No creo mucho en lo paranormal, así que mi mejor suposición es que era algún tipo de culto que usaba matrículas falsas para hacer sus cosas macabras por todo el país, pero supongo que nunca lo sabré. Me mudé de casa poco tiempo después, ya que no me sentía segura. Ahora, cuando veo algo sospechoso, no lo pienso 2 veces y corro. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi esposa y yo vivimos en un suburbio normal. Tenemos trabajos normales, vidas normales y vecinos normales. Llevamos, supongo, el estilo de vida americano estándar que muchos aprendemos de nuestros padres a perseguir. El hecho de que esté escribiendo esta historia ya dice algo, porque no soy escritor. La última vez que escribí algo tan largo fue en mi último trabajo para la universidad. Pero ocurrió algo hace no mucho que nadie puede explicar y hasta el día de hoy me asusta. Mi esposa Gianna y yo tuvimos un día normal. Después del trabajo decidimos salir a cenar para variar.
y regresamos a casa alrededor de las 9 de la noche. No solemos trasnochar en días laborales, así que a las 9:30 ya estábamos cepillándonos los dientes y preparándonos para dormir. A las 10 estábamos en la cama y normalmente apagamos las luces a las 11. Nos turnamos entre leer libros o ver algún programa. Esa noche estábamos viendo nuestro programa cuando sonó el teléfono. Yana me dijo que no lo contestara, que cualquier llamada a esa hora no podía ser una buena noticia. Estuve de acuerdo, pero precisamente por esa razón dije que debíamos responder por si era una emergencia. Extendí la mano para tomar el teléfono junto a la cama, pero dejó de sonar antes de que pudiera levantarlo. Ese viejo teléfono fijo era un desastre. Tan pronto como se detenía la llamada, el identificador de llamadas desaparecía y no había forma de verificar el historial. Habría sido un número equivocado, pensé. Sin embargo, unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez miré la pantalla, decía número desconocido. Tanto Yana como yo pensamos que era inusual, especialmente siendo ya pasada las 10 de la noche. Siento que hay un consenso general de que no es apropiado llamar después de las 9. No respondí, pero apenas dejó de sonar, volvió a hacerlo. De repente sentí que podía ser una emergencia, como que algo le hubiera pasado a algún familiar, así que respondí apresuradamente. En el otro extremo escuché la voz de mi vecino, Álvaro. Me preguntó si conocía al hombre que estaba parado frente a mi casa. Respondí, ¿de qué estás hablando? Me dijo que saliera a verlo y colgó. Me pareció extremadamente extraño que simplemente colgara así. Cuando le conté a Yana lo que Álvaro acababa de decir, puso una cara de miedo y me dijo, no salgas. Le respondí que solo iba a mirar por la ventana. Bajé y corrí un poco las cortinas para mirar hacia el jardín. Definitivamente no había nadie afuera. Abrí la puerta principal y luego la puerta de tormenta y salí al porche. Miré alrededor y revisé los arbustos frente a la casa, pero no había nadie. Me molesté un poco al pensar que Álvaro nos estaba gastando una broma tan tarde en una noche laboral, aunque no era propio de él. Volví a la cama y le dije a Yana que no había nadie afuera y que probablemente Álvaro estaba bromeando. Ambos estábamos confundidos, se sentía raro. Yana me pidió que lo llamara, así que lo hice, pero el teléfono sonó y fue directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciendo, oye Álvaro, ¿de qué trataba esa llamada? Llámame de vuelta por favor. Luego el teléfono sonó de nuevo. Decía, llamante desconocido otra vez. Contesté y era él nuevamente. Antes de que pudiera decir algo, dijo en un tono calmado y lento, sal fuera, hay alguien parado frente a tu casa. Luego colgó. Me levanté y dije en voz alta, ¿qué demonios está pasando? Le dije a Yana que esperara mientras bajaba a revisar. Fui a la ventana y miré por la cortina. Esta vez vi a alguien parado justo al final de nuestro camino, donde se une con la acera. Llevaba una capucha que cubría su rostro completamente, dejándolo en sombras. Me puse nervioso, abrí la puerta y dije, ¿puedo ayudarte? La persona permaneció inmóvil. Amenacé con llamar a la policía. En ese momento, el teléfono de la casa sonó de nuevo. Cerré la puerta rápidamente y fui al teléfono de la cocina. Esta vez la identificación de llamadas mostraba el número de Álvaro. Contesté y Álvaro, en un tono normal, dijo, oye, acabo de escuchar tu mensaje. ¿De qué se trataba? Estaba completamente confundido. Le juré que me había llamado 2 veces alertándome sobre alguien frente a mi casa. Álvaro sonaba aún más confundido que yo y dijo que no veía a nadie frente a mi casa. Volví a mirar por la ventana y la persona que estaba afuera había desaparecido. Le exigí a Álvaro que me dijera si esto era una broma, advirtiéndole que habría problemas si descubría que lo era. Álvaro juró que estaba diciendo la verdad. Él no es alguien que haría bromas infantiles. Incluso puso a su esposa en el teléfono para respaldarlo. Yo hice lo mismo con Yana para demostrar que realmente habíamos recibido 2 llamadas de alguien que sonaba exactamente como él. ¿Qué más podría decir él excepto que parecía que alguien nos estaba jugando una broma? Eventualmente terminamos la llamada, pero no estaba menos horrorizado. Bajé una última vez para colgar el teléfono de la cocina, miré por la ventana una vez más, pero no había rastro de nadie. Hasta el día de hoy ninguno de nosotros puede explicar esta situación inexplicable. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando mi papá tenía alrededor de 50 años, consiguió un loro gris africano. Siempre le habían gustado los loros durante toda su vida, así que estaba feliz de tener uno después de su jubilación. Llamó al pájaro Coco. Mi papá le enseñó a Coco un vocabulario completo de palabras y en realidad lo entrenó para que entendiera el significado de ciertas palabras como hola, qué tal, comida,
gracias, bien y algunas otras cosas. Mi papá falleció a los 70 años y con ello llegó el momento de decidir qué pasaría con Coco entre mis hermanos y yo. Mi hermano y mi hermana no querían la responsabilidad de llevar a Coco a sus casas, además sus esposos también estaban en contra, pero yo no soportaba la idea de darle otro hogar. Coco era y sigue siendo una de mis últimas conexiones con mi papá, en el sentido de que era su mejor amigo, así que decidí que lo tomaría conmigo. Puse su jaula en el salón de mi casa no tiene sótano, así que el salón se considera el nivel más bajo de la casa. Coco es un pájaro moderadamente ruidoso, a veces es un parlanchín, especialmente durante las primeras horas del día, en la tarde y por la noche se tranquiliza. Cuando está demasiado ruidoso le pongo una manta sobre la jaula y eso normalmente lo calma. Yo veía la televisión en el salón por la noche para hacerle compañía. Luego, alrededor de las 10, me iba a mi habitación para dejar que él se durmiera. Esa es la historia detrás de Coco. Llevo 2 años cuidándolo, así que conozco exactamente cómo se comporta y cuándo está actuando de manera extraña. Hablando de algo extraño, hubo una noche en diciembre, alrededor de las 11 de la noche, en la que Coco empezó a hacer ruidos mientras intentaba dormir. Duermo con la puerta abierta, ya que vivo solo y necesito poder escuchar si pasa algo en la casa. Oírlo hacer ruidos, especialmente tan tarde en la noche, era inusual sin duda y algo lo estaba irritando. Bajé al salón para ver lo que lo estaba molestando. Estaba completamente despierto, en el perchero más bajo de los dos en la jaula. Me miró y comenzó a decir cosas como hola, ¿qué tal? Y su nombre, todo el tiempo moviendo la cabeza de arriba a abajo, moviendo todo su cuerpo como si estuviera bailando. Intenté darle de comer, pero no quiso, así que lo cubrí con la manta esperando que se calmara. Estaba en la cocina cuando me detuve dentro, porque seguía haciendo ruidos y sentí que no iba a parar. Como tenía que ir a trabajar el día siguiente, no podía perder sueño por su culpa. Realmente no sabía qué hacer, aún no soy experto en aves. Volví a bajar y le quité la manta. Seguía con su pequeño baile moviendo la cabeza y el cuerpo y haciendo ruidos de angustia. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que escuché algo en el armario de la despensa, a pocos metros de su jaula. Me acerqué al armario y coloqué mi mano sobre el interruptor de la luz. La puerta tiene uno de esos grandes paneles de vidrio que muchas puertas de despensa tienen. Al encender la luz, vi la silueta de un cuerpo en el interior. Mi respuesta de lucha o huida se activó y elegí luchar. Abrí la puerta gritando, tratando de hacer que mi adrenalina aumentara, y agarré al hombre dentro del armario y lo tiré al suelo. Él intentó defenderse, pero lo dominé fácilmente y lo mantuve en lo que podría describir como una llave de estrangulamiento. Era un hombre de unos 50 años con aspecto de indigente y el olor que lo acompañaba. Le grité, ¿quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Él intentó agarrarme de la cara, pero continué sujetándolo el cuello y golpeándolo. Mientras todo esto pasaba, Coco estaba alborotado en su jaula. Cuando el hombre en el suelo parecía suficientemente débil, corrí hacia el teléfono más cercano, volví y lo mantuve en el suelo mientras llamaba al 911. El hombre fue arrestado, pero no llevaba nada encima. Estaba sin hogar y no tenía nada a su nombre. Como tal, se le consideró lo que algunas personas llaman a prueba de juicio, lo que significa que aunque intentara demandarlo, no recibiría nada de él. Esa noche había saqueado mi despensa abriendo frascos de mantequilla de maní, cajas de galletas saladas y todo tipo de alimentos enlatados y en la caja. Si no hubiera sido por el oro de mi papá, no sé qué más hubiera tomado o hecho ese hombre en mi casa. Estoy agradecido por Coco y me gusta pensar que una parte de mi papá está cuidándome a través de él. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta historia ocurrió cuando estaba en 2º grado de preparatoria. Para dar un poco de contexto, aquí hay un poco de información de fondo. En esa época, yo era una estudiante muy involucrada. Tomaba todas las clases difíciles y participaba en algunos deportes de nivel universitario. Estaba siempre ocupada y no tenía mucho tiempo para mí misma. Y parte de mí estaba agradecida por eso, ya que me proporcionaba una escapatoria de un mundo en el que mis padres se habían separado recientemente y mi hermano mayor acababa de irse a la universidad. Solo quedábamos mi hermano pequeño y yo. Él también era nadador y un niño muy inteligente. Éramos muy parecidos, incluso hasta el día de hoy. Pero probablemente debido al estrés que nuestra situación familiar nos provocaba en ese momento, no nos llevábamos nada bien. Una de esas frías tardes de invierno ya había terminado clases y también ya había nadado, y aún me quedaban algunas horas de tareas. Esta vez tenía que escribir un ensayo para una clase avanzada en la que realmente no estaba interesada.
Dejé mi bolsa de natación en la puerta cuando llegué a casa y miré alrededor para ver si había alguien, pero no, estaba vacía. Mi papá seguramente estaba en la práctica de natación con mi hermano. Su equipo del club tenía el turno en la piscina después de que terminara el equipo de la escuela. Me metí un puñado de papas en la boca y bajé al sótano, a mi oficina, para ponerme a hacer la tarea. La casa era de 2 pisos, de clase media, con un sótano sin terminar, salvo por lo que yo llamaba mi oficina. Mi papá solía trabajar desde casa, pero ya no lo hacía. Yo era la única que usaba ese espacio, así que mi familia, o lo que quedaba de ella, lo llamaba la oficina de Ginny. Así que me dirigí por los pisos de concreto y las alfombras sueltas hasta la única habitación terminada del sótano. Encendí la luz y era como cualquier otra noche después de la práctica. Aún tenía horas de tarea por hacer, así que encendí la computadora y comencé a escribir. Estuve escribiendo durante lo que me pareció 1 hora, tratando de plasmar en palabras lo que el concepto de hedonismo y el retrato de Dorian Gray significaban para mí. Lo mejor que podía o lo más convincente que podía. Desde la oscuridad, escuché la voz de mi hermano pequeño llamándome Ginny, Ginny, ven. Casi por reflejo respondí, espera, estoy trabajando, ¿qué necesitas? Gritábamos por toda la casa, como lo hacen los hermanos, pero me tomó un momento darme cuenta de que no lo había escuchado llegar a casa. No obtuve respuesta. Solo pasaron un par de minutos y de nuevo escuché la voz de mi hermano pequeño gritando, Ginny, Ginny, ven. Fue extraño escuchar esas palabras atravesando el oscuro suelo de concreto. Se supone que él debería estar en la práctica de natación. Volví a llamarlo preguntando si necesitaba algo, pero nuevamente no obtuve respuesta. Pensé en simplemente seguir con mi ensayo, pero la situación familiar era delicada en el mejor de los casos y no quería meterme en problemas si mi hermano realmente necesitaba algo. Tomé la decisión de levantarme e ir a ver por mí misma. Subí corriendo las escaleras del sótano como solo un estudiante de secundaria puede hacerlo y volví a gritar, Rodri, ¿qué pasa? Estoy muy ocupada. Miré por toda la planta baja buscando a mi hermano o incluso señales de que él estuviera en casa. No había zapatos ni mochila, por lo que no estaba en casa. Y tampoco estaba el coche en la cochera. La única razón por la que mi papá estaría fuera ahora sería para recogerlo. Satisfecha me di la vuelta para regresar por las escaleras, cuando escuché la voz de mi hermano pequeño resonar. Ginny, Ginny, ven. Esta vez, cada cabello de mi cuerpo se erizó. Simplemente no tenía sentido. Se suponía que él estaba en la práctica, y si realmente me necesitaba, habría venido hacia mí. Llegué al pie de las escaleras del 2º piso y volví a llamarlo una vez más. ¿Rodri? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Por un momento no hubo respuesta. Rodri, estoy muy ocupada. ¿Puedes decirme qué pasa? Estaba en silencio durante un tiempo demasiado largo mientras miraba las oscuras escaleras. Lógicamente, no tenía razón para creer que alguien estuviera arriba hasta que escuché la voz de Rodri hablar con calma y llamando otra vez de esa forma juguetona, esas mismas palabras. Ginny, Ginny, ven. ¿Qué? Pregunté en voz baja. No podía comprender la situación. Hice un inventario rápido de cualquier escenario probable. ¿Un intruso? ¿Una voz equivocada? ¿Una broma? Habría visto algo en este punto. Tenía que ser Rodri y tal vez ayudarlo me haría una buena hermana. Así es que comencé a subir las escaleras. Mi corazón latía con fuerza con cada paso y estaba a punto de llegar al 2º piso cuando escuché el zumbido del motor de la puerta del garage. Corrí de regreso escaleras abajo y miré por la ventana. Era el sedán de mi papá y él y mi hermano pequeño salieron de él. Me tambaleé desde la ventana hasta el pasillo por donde entrarían y sentí que mi corazón casi se detenía. Caí al suelo y comencé a llorar incontrolablemente. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto fue hace como 15 años, cuando era niña. Estaba con mi mejor amigo, Mauricio, en un resort familiar abandonado o en un lugar tipo colonia de bungalows. Estaba apartado de una carretera principal y luego bajaba por un camino de tierra privado. Era una propiedad bastante grande, con varios edificios antiguos y abandonados, incluidos al menos 10 bungalows pequeños, un salón principal, algunos baños y una casa de piscina interior. Además de eso, había una piscina exterior, una zona para jugar pádel y un parque infantil. Todo estaba viejo, en ruinas y cubierto de hierba alta que lo invadía. Encontramos este lugar por accidente una vez caminando, pero no lo exploramos ese día. Regresamos otra noche y cuando llegamos ya había pasado el atardecer. El sol ya se estaba despidiendo del cielo y se estaba oscureciendo, pero no queríamos ir durante el día por miedo a que nos atraparan y nos acusaran de allanamiento.
Llevábamos walkie-talkies y linternas para comunicarnos cuando nos separáramos. Empezamos a explorar los bungalows juntos. La mayoría se veía igual y eran relativamente pequeños, con 1 o 2 camas, una pequeña cocina y un baño en cada uno. Algunos tenían pequeñas áreas de estar. Mientras explorábamos los bungalows, me separé de Mauricio porque él se movía un poquito más lento. Traté de entrar en el edificio que parecía el salón principal o la oficina, pero todas las entradas estaban cerradas. Usé el walkie-talkie para decirle a Mauricio que el gran edificio estaba cerrado, pero no me respondió. Me pregunté si estaba fuera de alcance de su walkie-talkie. 2 minutos después, me encontré frente a uno de los 2 edificios de baños. Era un edificio de unos 40 metros cuadrados. No había puertas, lo cual era extraño. Solo tenía 2 grandes aberturas, una para los baños de hombres y otra para los de mujeres. Recuerdo que los letreros estaban descoloridos y gastados. Luego vi unas marcas rojas en el sucio y viejo piso de concreto del baño. No voy a decir que parecían huellas de sangre, pero no podía explicar qué podían ser esas marcas rojas entonces, y todavía no puedo decirlo con certeza ahora. De todos modos, estaba completamente oscuro dentro de ese baño, y fue el primer edificio que me dio miedo entrar. Volví a usar el walkie-talkie para intentar contactar a Mauricio, esperando que ahora estuviera dentro de su alcance. Esta vez, presioné el botón de walkie y dije, ¿dónde estás? Cuando solté el botón, escuché el sonido del beep que hace el walkie al recibir un mensaje desde dentro del baño. Eso casi me da un ataque al corazón. Pensé que Mauricio ya debía estar ahí, por eso las huellas rojas. Llamé su nombre y se escuchó un eco en el baño. De hecho, estaba a punto de entrar, pensando que él era quien se estaba escondiendo de mí para hacerme una broma, cuando escuché la voz de Mauricio llamarme desde la distancia, afuera, en la oscuridad de la noche. Lo escuché acercándose, pero no podía verlo en la oscuridad, aunque obviamente él vio mi luz, así que le grité, ¡encontré tu walkie! Estaba a punto de entrar al baño cuando él me gritó, ¡no entres ahí! Nunca entré. Fue entonces cuando me di la vuelta y salí rápidamente de allí. Presioné y solté el botón del walkie muy rápido, haciendo que el bip sonara nuevamente desde dentro del oscuro baño de mujeres. Mauricio y yo nos miramos por medio segundo y luego comenzamos a correr hacia donde habíamos venido. Llegamos de nuevo a la carretera y tuvimos que parar para recuperar el aliento. Fue entonces cuando Mauricio me contó que dentro de uno de los bungalows en los que entró, trató de contactarme por el walkie, pero no respondí, lo que significaba que probablemente estábamos fuera de alcance. Pero luego, escuchó un ruido proveniente del área de estar del bungalow. Al volverse, su linterna reveló a una mujer mayor que casi corría hacia él. Dejó caer el walkie y la linterna y salió corriendo del bungalow. Corrió en la oscuridad y se escondió, evitando hacer ruido por miedo a ser seguido. Se quedó escondido un tiempo indeterminado antes de mirar alrededor y ver mi linterna cruzando el campo cerca de los baños. La explicación más probable para mí es que alguien estaba escondido o viviendo en ese bungalow abandonado y por alguna razón se lanzó hacia Mauricio y recogió su walkie. Pero, ¿qué hacía ella en ese baño? ¿Quién sabe? Lo que no entiendo es por qué había un rastro de lo que parecía sangre ahí. Esas son mis teorías, pero no puedo explicarlo todo. Y esa es la parte más aterradora.